¿Qué tal? Y bienvenidos a un nuevo video donde esta vez trataremos lo que son algunas fórmulas más de integración, que son las básicas de el cálculo integral. Primeramente, pues las que hemos visto hasta ahora han sido de la fórmula 1 a la 3, que son las básicas, cuando tenemos un u a la n o cuando tenemos de u entre u. Bien, ahora vamos a ver otras fórmulas de integración. Primero que nada, pues la 4 y la 5 son las fórmulas exponenciales y justamente vienen de la operación inversa de las fórmulas de derivación de las exponenciales. ¿Ok? Estas dos vienen de justamente estas dos, es solamente una operación inversa. Como comentaba, la integral no es más que la operación inversa de la derivada, lo mismo que suma y bueno, que adición y sustracción y que multiplicación y división. Entonces, de estas dos salen de justamente estas dos. De igual forma, de la fórmula 6 a la 11, salen justamente de estas de trigonométricas. Todas estas de la 6 a la 11 son las de seno, coseno y pues sus derivadas. Simplemente aquí pues es la operación inversa. Por ejemplo, en la número 9, la integral de la cosecante cuadrada es menos cotangente. Eso viene de que la derivada de la cotangente es menos cosecante cuadrada. Entonces de ahí viene esta fórmula. Y de igual forma las otras vienen de ahí justamente. Vienen justamente de la operación inversa de la derivada. Entonces hasta aquí estas son las fórmulas básicas que se ven y que no son más que una extensión que vienen de las fórmulas que ya se han visto anteriormente del cálculo diferencial. Y si nos fijamos aquí, pues solamente en todas estas se requiere hacer una pequeña sustitución de u, que es lo que ya hemos visto. Ahora bien, estas nuevas fórmulas de acá se obtienen muy fácilmente, pero pues ya por lo general vienen dadas en tablas, que son las fórmulas de integración de la tangente, la cotangente, la secante y la cosecante. Estas no vienen como tal en el cálculo diferencial, pero pues para el cálculo integral sí vienen cómo integrarlas y esos son sus resultados. Entonces por ahí pues solamente habrá que checar si tenemos una tangente, una cotangente, una secante o una cosecante, dependiendo. Y a partir de la fórmula 16, que son estas de abajo, todas estas son las de las trigonométricas hiperbólicas. Y todas estas pues también vienen justamente de las fórmulas de derivadas de el cálculo de, perdón, las derivadas de trigonométricas hiperbólicas, las cuales pues aquí no pongo, pero pues ya recordaremos cuáles son y que no son muy ocupadas, pero pues que igual hay que tenerlas en cuenta. De igual manera, estas siguen siendo de las trigonométricas hiperbólicas y finalmente estas tres de aquí vienen de lo que es las fórmulas de derivadas de las trigonométricas inversas. Entonces, todas estas fórmulas, que es hasta la 24, justamente no son más que una extensión de todo lo que ya se ha visto en el cálculo diferencial. Todas estas fórmulas parten de la operación inversa del cálculo diferencial, con, bueno, las excepciones de estas cuatro que, pues bueno, ya están dadas directamente y que se pueden utilizar. Entonces, pues sin más, simplemente lo que hay que hacer en todas estas es algo parecido a lo que hemos venido haciendo con esas tres. Simplemente identificar u, luego el diferencial de u y sustituir en la fórmula que más se parezca de estas. Obviamente, si alguna no viene, habrá que utilizar otros métodos que ya se verá más adelante. Pero pues primeramente vamos a utilizar un ejemplo para ilustrar, pues ahora sí que son 24 fórmulas, pero pues vamos a ilustrar cómo utilizar esta, entre comillas, tablita de integrales. Entonces vamos a ver un ejemplito. Vamos a ver primeramente este ejemplo aquí. Aquí tengo un exponencial. Entonces, primeramente, pues identificamos si aquí podemos hacer una sustitución, pero antes que nada, pues vamos a ver cuál va a ser entonces nuestra u y por ende su de u. Entonces, en este caso, lo más conveniente es que nuestra u pues sea igual que en el cálculo diferencial, que sea lo que está contenido dentro del exponencial. Entonces, yo voy a llamar u a 8x menos 3 y por ende de u pues va a ser la derivada de esto.
La derivada de 8x pues es 8 por la derivada de x, que es justamente 1, y la derivada de menos 3, que es 0, porque es una constante. Y simplemente aquí agregamos dx para completar el diferencial. Entonces, bien, ahora lo que sigue hacer pues es el método de completar el diferencial. Si nos fijamos aquí, ya tengo el dx, lo único que nos falta es este 8. Entonces, pues por aquí, déjenme nada más poner este dx un poco más para acá. Entonces, este 8 yo lo voy a poner aquí. Y por ende yo afuera pongo un octavo para que no se altere la ecuación. Y de esta manera, esto va a ser igual a un octavo integral de e. Y esto de aquí, este 8x menos 3, es mi u. Y esto de aquí, 8 de x, es justamente de u, porque ya completé el diferencial. Y entonces justamente esta fórmula de aquí es la número 4. Entonces vamos a copiarla porque la vamos a ocupar. Y pues si nos fijamos entonces, la integral de una exponencial es justamente la misma exponencial más una constante. Entonces esto va a ser un octavo de e a la u más la constante. Si hubiéramos hecho directo de aquí a acá, no se habría podido hacer porque aquí no tenemos 8x menos 3, tenemos u. Entonces por eso es que hay que hacer la sustitución para tener nuestra u y nuestro du y que esto sea exactamente igual a esto de acá. Y pues el último paso es regresar a la variable original. En vez de poner u, voy a poner 8x menos 3 y le sumo la constante. Y listo, ese es el resultado de nuestra integración. Entonces es el mismo método de sustitución. Sustituimos lo que sea más conveniente, hacemos lo del diferencial, lo completamos. Esos fueron estos pasos, lo completamos y pues ya nos queda una fórmula más simple que podemos sustituir con una de las fórmulas que anteriormente vimos. Ahora bien, un caso un poco más especial, vamos a ver esta fórmula de por acá. Aquí de igual manera, lo más conveniente es que mi u, quien sea, pues lo que está contenido dentro de la exponencial, que es x cuadrada. Y mi du por ende va a ser la derivada de esto. La derivada de x cuadrada se obtiene con la fórmula número 3 de derivadas. Va a ser el exponente que es 2 por x a la 2 menos 1 que es 1. Y de x porque estoy derivando con respecto a x. Y entonces, si yo quiero completar el diferencial, ¿qué va a pasar por aquí? Yo tengo que completarlo con un 2x. Sin embargo, yo afuera tengo que poner también 1 entre 2x. Y si se acordarán, ¿qué pasa por ahí? Que yo no puedo hacer eso. Eso no se puede hacer. No puedo poner variables afuera de la integral. Entonces, desde ahí ya no se puede aplicar este método. ¿Ok? Entonces, mismo caso, si vemos que no se puede completar el diferencial, pues este método queda descartado. Bien. Sin embargo, si por ejemplo tengo esto de acá, pues igual vamos a identificar mi u, que pues sería lo que está contenido dentro de la exponencial, y ya vimos que du justamente es 2x de x. Y entonces aquí en este caso, ya tengo dx y ya tengo x. Para completar el diferencial solamente me falta un 2, entonces lo pongo y lo pongo afuera. Y entonces ahí sí, porque ya no estoy poniendo x fuera de la integral, ya no estoy poniendo variables fuera de la integral, entonces eso sí lo puedo hacer. Acá en el otro caso yo no podía hacerlo porque tenía que poner la variable x afuera, pero acá lo único que hago es poner una constante, entonces este 2 es justamente parte del diferencial. Entonces esto va a ser igual a un medio integral de, esto de aquí es e a la u, y este 2x de x que está subrayado en azul justamente es mi du. Y pues la fórmula de integración es justamente la misma, es la de una exponencial. Esta fórmula de integración me dice que mi integral es la misma exponencial más una constante, entonces
el 1/2 lo dejo, la exponencial y la constante. Y finalmente volvemos a nuestra variable original. En vez de u voy a poner x cuadrada más la constante y listo. Entonces esa es la diferencia entre lo que sí podemos hacer por sustitución y lo que no, utilizando pues las fórmulas de integración. Vamos a ver ahora un último ejemplo por acá. Bien, entonces tenemos esta fórmula de aquí. Entonces, primero que nada, pues vamos a checar cuál de las fórmulas podemos utilizar. Tenemos una tangente. Entonces, por acá tenemos alguna con tangente y la respuesta es sí. Es justamente la fórmula número 12. Entonces vamos a copiarla porque la vamos a ocupar por acá. Entonces vamos a tenerla por aquí presente. Y pues aquí se antoja hacer u, lo que está adentro de mi función tangente. Por lo tanto, mi du va a ser la derivada de esto. Derivada de 7x es 7, que es la constante, por la derivada de x, que es 1, y la derivada de menos 1, que es 0. Y aquí solamente agrego dx porque estoy derivando con respecto a x. Y bien, entonces yo para completar el diferencial necesito solamente un 7. Entonces pues voy a ponerlo y afuera pongo un séptimo. Entonces continúo, el 1/7 lo dejo. Si nos fijamos, este 7 con este de x es justamente mi de u. Y esto de aquí es tangente de u. Entonces aquí tenemos tangente de u por lo que está en azul, que justamente habíamos comentado es de u. Y listo, esta fórmula de acá ya la tengo por acá. El 1/7 lo dejo. Y esto de aquí entonces, ¿quién va a ser? Va a ser menos logaritmo natural de coseno de u, eso en barras de valor absoluto, más la constante, ¿ok? Y pues bueno, finalmente, bueno, aquí este 1/7 podría estar también multiplicando a la constante, pero 1/7 por constante sigue siendo una constante, entonces por eso es que hasta el final siempre se deja la constante, ¿ok? Por eso la pusimos hasta acá. Y finalmente acá lo que vamos a hacer es, pues este menos lo puedo pasar al principio. Me queda menos 1/7, ya elimino los paréntesis, logaritmo natural de valor absoluto de coseno de, y ahora cambio a la variable original. ¿Quién era u? 7x menos 1. Cierro las barras de valor absoluto y la constante, y de esa manera ya integré por sustitución utilizando una de las fórmulas de integración. Bien, en el siguiente video vamos a seguir viendo más ejemplos de estos, donde, como siempre, el método de sustitución es el pan de cada día en el cálculo integral. Entonces, si por ahí no se entendió lo del método de sustitución, habrá que seguirle dando checada hasta que nos quede perfectamente claro.